Dejó a su esposa y a sus gemelos recién nacidos por una orden directa de su madre adinerada. Lo que apareció en la pantalla de televisión lo dejó mudo. La enorme mansión de la familia de Roberto, rodeada de jardines perfectamente cuidados y altos muros de piedra, irradiaba la misma frialdad que las palabras de su madre esa mañana. Sentado en el lujoso sofá de la sala principal, Roberto escuchaba a su madre hablar con la autoridad que siempre lo había sometido. Sin embargo, esta vez, su pecho se comprimía de una manera distinta, como si algo dentro de él estuviera a punto de romperse. Sofía no es para ti, Roberto, dijo ella con un tono cortante y calculado. Nunca lo ha sido. ¿Acaso no lo entiendes? No tiene el linaje, ni el apellido, mucho menos el estatus para pertenecer a esta familia. Cada palabra, pronunciada con una calma gélida, lo atravesaba como una daga. Él había amado a Sofía, y quizás todavía lo hacía, pero siempre había algo que lo detenía, la presencia implacable de su madre. Ella era la figura que manejaba la fortuna familiar, controlaba cada aspecto de los negocios y había dejado claro que el legado de los García era más importante que cualquier otra cosa, incluso que su propia felicidad. Lo hago por tu bien, continuó su madre, mirándolo directamente mientras giraba con suavidad la taza de porcelana en sus manos. Estoy protegiendo tu futuro, nuestro futuro. Si te quedas con Sofía, destruirás todo por lo que hemos trabajado. Las palabras golpeaban con una precisión letal. Ella no pertenece a este mundo, Roberto, y en el fondo lo sabes, sentenció. Él desvió la mirada hacia el suelo, incapaz de sostener el peso de sus ojos. Cada frase resonaba en su mente como un eco ensordecedor, llenándolo de incertidumbre y miedo, atrapándolo entre la lealtad a su familia y el amor que una vez creyó eterno. En un lado estaba la vida que había construido con Sofía, su esposa, la mujer que acababa de darle 2 gemelos. Y en el otro estaba la riqueza y el poder, el mundo al que siempre había pertenecido, un mundo del que no sabía si podría salir. No es justo, susurró finalmente, casi para sí mismo, pero su madre lo escuchó, levantando una ceja. La justicia no es algo que puedas permitirte ahora, Roberto. Debes tomar una decisión. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesando sobre sus hombros como una sentencia inapelable. Su madre se levantó, caminando hacia la enorme ventana que daba al jardín. Sofía no puede darte lo que necesitas y no puede darte el futuro que mereces. Continuó con su espalda hacia él, como si no necesitara mirarlo para saber que tenía razón. Pero nosotros sí. La familia es lo único que importa. Todo lo demás es pasajero. Roberto sintió que su garganta se cerraba. ¿Cómo podía decidir algo tan cruel? Había sido tan feliz con Sofía cuando se conocieron. Ella era diferente a todas las mujeres que había conocido en su círculo. Su risa, su forma de ver el mundo lo habían cautivado y cuando llegaron los niños, su vida parecía completa. Pero ahora todo se estaba desmoronando ante sus ojos. Se levantó lentamente, su cuerpo sintiéndose pesado, como si llevara el peso de una carga que no sabía cómo soltar. Dio unos pasos hacia la puerta, pero antes de salir, su madre lo detuvo con una última frase. El dinero compra muchas cosas, Roberto, pero no compra segundas oportunidades. Su corazón latía con fuerza y mientras cruzaba el umbral, supo que esas palabras quedarían grabadas en su memoria para siempre. Horas más tarde, Roberto llegó al pequeño departamento donde Sofía vivía con los bebés. Era un lugar modesto, lejos del lujo al que él estaba acostumbrado, pero lleno de vida, de amor. Al entrar, lo primero que escuchó fue el suave llanto de los gemelos y el sonido de Sofía tratando de calmarlos.
Una sonrisa cansada se dibujó en su rostro al verlo. «Roberto», exclamó ella, acercándose con uno de los bebés en brazos. «Te estábamos esperando». Roberto sintió un nudo en la garganta. Miró a Sofía, radiante a pesar del cansancio, y luego bajó la vista hacia el pequeño ser que sostenía en sus brazos. Su hijo, su carne y sangre. ¿Cómo podía siquiera pensar en dejarlos? Pero la sombra de las palabras de su madre lo envolvía como una nube oscura. Mientras Sofía hablaba de cómo había sido el día de las pequeñas travesuras de los bebés, Roberto solo escuchaba el eco de esa voz autoritaria que le había dicho que debía elegir. Cada palabra que Sofía pronunciaba, cada sonrisa que le dedicaba, lo hacía sentirse más pequeño, más indigno de estar allí. Finalmente, cuando ya no pudo soportarlo más, la interrumpió. «Sofía, tenemos que hablar». Ella lo miró con una ligera preocupación en los ojos, aunque todavía confiada, sin imaginar lo que estaba por venir. Se sentaron juntos en el sofá y Roberto, con el corazón en la boca, tomó aire profundamente antes de decir las palabras que cambiarían sus vidas para siempre. «No puedo hacerlo más», dijo sin poder mirarla a los ojos. «No puedo seguir con esto». Sofía frunció el ceño, confusa. «¿Qué estás diciendo? ¿Qué es lo que no puedes seguir haciendo?» Roberto apretó los puños, intentando controlar el temblor en sus manos. «No puedo estar contigo, Sofía. Mi madre. Ella tiene razón. No encajas en mi mundo. No encajamos». El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía lo miraba como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Su respiración se hizo entrecortada y los ojos comenzaron a llenarse de lágrimas, aunque trataba de contenerlas. «Tu madre», repitió con incredulidad. «¿Es por ella? ¿Me estás dejando por ella?» Roberto no supo qué decir. Sabía que no podía justificar sus acciones, pero tampoco tenía la fuerza para rebelarse. Todo lo que pudo hacer fue levantarse con el rostro abatido y caminar hacia la puerta. «Lo siento», fue todo lo que pudo murmurar antes de salir sin mirar atrás, dejando a Sofía en el salón con los bebés en brazos y el corazón roto. Y en ese momento supo que había cometido el mayor error de su vida. El eco de la puerta cerrándose resonó en la pequeña sala, pero Sofía apenas lo escuchó. El mundo a su alrededor parecía haberse detenido en el mismo instante en que las palabras de Roberto cruzaron sus labios. Las lágrimas que hasta entonces había mantenido contenidas comenzaron a rodar por su rostro de manera incontrolable, mojando su blusa mientras trataba de comprender lo incomprensible. El silencio que siguió fue pesado, interrumpido únicamente por el llanto suave de uno de los gemelos. Como si sintiera la tristeza que llenaba el aire, Sofía lo sostuvo más cerca de su pecho, intentando encontrar consuelo en su pequeño calor. Respiró profundamente, tratando de calmarse, de no derrumbarse por completo frente a sus hijos. Ellos dependían de ella y ahora más que nunca, necesitaban que fuera fuerte. Pasaron minutos, quizá horas, antes de que finalmente lograra ponerse de pie. Su cuerpo se sentía débil, pero no había tiempo para la debilidad. Tenía que seguir adelante. Caminó hacia la cuna donde descansaba su otro bebé, acariciando suavemente la cabeza del pequeño. Sus pensamientos se agolpaban en su mente, recordando todas las promesas que Roberto le había hecho, todas las veces que le había asegurado que siempre estarían juntos, que formarían una familia. Ahora todo eso se había desvanecido como humo. Las primeras semanas después de la partida de Roberto fueron las más duras que Sofía había enfrentado. Las noches eran interminables, los llantos de los bebés se mezclaban con los suyos y el peso de la soledad la ahogaba lentamente.
Cada día era una batalla entre alimentar a los gemelos, cambiar pañales y las tareas diarias de la casa. Parecía no haber un momento para respirar. Pero en su interior, una llama comenzó a prenderse, pequeña pero intensa. Sabía que no podía quedarse atrapada en ese dolor para siempre. No podía permitirse ser una víctima. Tenía 2 hijos que dependían de ella y la vida no le daría tregua. Sofía no era de las que se rendían, y aunque el vacío que Roberto había dejado en su vida era enorme, poco a poco comenzó a entender que debía encontrar una manera de salir adelante. Una mañana, mientras observaba a sus gemelos dormir, algo en su corazón cambió. Eran tan pequeños, tan inocentes y ella sabía que merecían más. Merecían un futuro lleno de oportunidades. Y aunque Roberto había elegido otro camino, ella no iba a permitir que su ausencia determinara el destino de sus hijos. Con renovada determinación, Sofía decidió buscar trabajo. No sería fácil, no tenía experiencia previa y el mercado laboral. No era amable con una madre soltera, pero estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario. Sus días se llenaron de currículums enviados, entrevistas y pequeños rechazos que acumulaban frustración, pero nunca la detenían. La fortaleza de Sofía crecía con cada obstáculo que superaba. Aunque a veces, al caer la noche, el cansancio y la tristeza volvían a apoderarse de ella. En una de esas tardes, después de una entrevista desalentadora, Sofía encontró un pequeño rayo de esperanza. Entró en una cafetería local para despejar la mente y pensó en cómo siempre había soñado con tener algo propio, algo que pudiera llamar suyo. Allí, entre sorbos de café, una idea comenzó a germinar en su cabeza. ¿Y si abría su propio negocio? Algo que no solo le diera sustento, sino que la llenara de propósito. Sabía que no sería fácil, que requeriría esfuerzo, pero ya había perdido tanto que no tenía miedo de arriesgar. Durante las siguientes semanas, Sofía se dedicó a planificar. Comenzó con algo pequeño, una tienda en línea para vender ropa infantil personalizada, algo que había sido una pasión secreta desde antes de tener a sus gemelos. Trabajaba de noche, cuando los bebés dormían, creando diseños, buscando proveedores, construyendo su marca. Día tras día, el proyecto fue tomando forma y con cada pequeño avance, Sofía sentía que estaba más cerca de algo grande. Los primeros meses fueron difíciles. Apenas lograba equilibrar el trabajo con la crianza de sus hijos. A menudo se sentía agotada, como si todo el peso del mundo estuviera sobre sus hombros. Sin embargo, cada vez que pensaba en rendirse miraba a sus gemelos y recordaba por qué estaba luchando. Ellos eran su fuerza, su motivo para seguir adelante. El sacrificio poco a poco comenzó a dar frutos. Su tienda en línea empezó a ganar popularidad. Las órdenes aumentaban y la pequeña empresa que había comenzado como un sueño imposible se estaba convirtiendo en una realidad tangible. Sofía ya no era solo una madre soltera. Se estaba convirtiendo en una empresaria exitosa. Alguien que había tomado el dolor más profundo de su vida y lo había transformado en una oportunidad para reinventarse. A medida que su negocio crecía, también lo hacía su confianza. Cada pequeño éxito le daba más fuerza y lo que antes parecía insuperable ahora era solo un recuerdo lejano. Sofía había dejado de ser la mujer abandonada y rota. Ahora era una madre feroz. Una mujer capaz de enfrentar cualquier desafío que la vida le arrojara. Roberto y su traición ya no eran el centro de su mundo. Sus hijos, su éxito y su determinación la habían transformado en alguien irreconocible, pero en el mejor sentido posible. Y aunque en su interior aún quedaban cicatrices, cada día era una oportunidad para demostrar que no necesitaba a nadie más para ser feliz.
El aire de la mañana tenía un frescor distinto. Era una de esas mañanas en las que Sofía podía sentir profundamente que algo estaba cambiando. El sonido suave del viento colándose por la ventana de su pequeño despacho la acompañaba mientras se sentaba frente a su computadora. Los gemelos aún dormían y la casa estaba en silencio. Ese silencio que Sofía había aprendido a saborear porque significaba un momento de paz en medio del torbellino de su vida diaria. Frente a ella, la pantalla del ordenador mostraba un número de órdenes creciente. Cada pedido representaba un cliente satisfecho. Cada prenda que vendía era una prueba de que su esfuerzo estaba dando frutos. Mi pequeño milagro. Así había decidido llamar a su tienda, en honor a los gemelos que le habían dado una nueva razón para seguir adelante. El nombre no podía ser más apropiado, pues era gracias a ellos que había descubierto una fortaleza que no sabía que poseía. El negocio había comenzado de forma modesta, pero rápidamente. El boca a boca había hecho que más y más madres descubrieran su tienda con la ropa única y los diseños personalizados. Mi pequeño milagro había ganado popularidad y las redes sociales hicieron el resto. Ahora Sofía recibía mensajes de todas partes del país, agradecimientos, elogios e incluso fotos de bebés sonrientes vistiendo las prendas que ella misma había creado. Cada día, su sueño se volvía más real. Pero el éxito no había llegado sin esfuerzo. Las madrugadas en vela, las noches llenas de ansiedad pensando en cómo cumplir con cada pedido habían sido parte del precio. A veces, cuando la fatiga la envolvía, recordaba esos primeros días después de que Roberto se había marchado, cuando todo parecía imposible. Y sin embargo, allí estaba, avanzando, creciendo no solo como empresaria, sino como madre y mujer. Las dudas, las inseguridades y el miedo que alguna vez la paralizaron ya no tenían cabida en su vida. Con un suspiro profundo, Sofía cerró los ojos por un momento. Disfrutando del silencio de la mañana, se permitió sonreír. No lo hacía con frecuencia, pero ese día sentía que lo merecía. Había trabajado duro, había luchado contra todas las adversidades y por primera vez en mucho tiempo, podía saborear el éxito. Sus hijos crecían felices, sanos y ella estaba construyendo algo que no solo les garantizaría un futuro, sino que también la llenaba de orgullo. Un par de horas después, los gemelos comenzaron a despertar. Sus risas y sus voces llenaban la casa de alegría, recordándole lo afortunada que era. Mientras los vestía y los preparaba para salir, Sofía pensaba en lo lejos que habían llegado. No tenía miedo de lo que pudiera venir. Sabía que independientemente de los desafíos que enfrentara, lo haría con la certeza de que había pasado por lo peor y había salido victoriosa. La tarde llegó rápida. Tenía una cita importante, una entrevista con una revista local que había oído hablar de su negocio. Estaban interesados en conocer su historia, en cómo una madre soltera había transformado una idea en una empresa próspera. Sofía se sentía nerviosa, pero emocionada al mismo tiempo. Sabía que esta era una oportunidad no solo para contar su experiencia, sino para inspirar a otras mujeres que, como ella, alguna vez se habían sentido atrapadas por las circunstancias. Se vistió con cuidado. No era solo una entrevista, era un testimonio de todo lo que había logrado. Se miró en el espejo antes de salir. El reflejo que la observaba era el de una mujer diferente. Ya no veía el rostro de la joven insegura que había llorado por la partida de Roberto. No, ahora veía a alguien más fuerte, alguien que había sabido reconstruir su vida con determinación. La entrevista fue un éxito. Las preguntas fluían naturalmente y Sofía, sin darse cuenta, empezó a hablar no solo del negocio, sino también de su viaje personal.
No ocultó los momentos difíciles, no disimuló el dolor que había sentido al ser abandonada, pero hizo énfasis en lo importante que había sido no rendirse, en encontrar una razón para seguir aunque todo pareciera perdido. Al final, el periodista le hizo una pregunta que la tomó por si pudieras volver al momento en que Roberto se fue, ¿harías algo diferente? Sofía se quedó en silencio por un segundo considerando su respuesta. Finalmente, con una sonrisa tranquila, contestó no. Todo lo que pasó me trajo hasta aquí. Si no hubiera vivido ese dolor, no habría descubierto la mujer que soy hoy. A veces perder algo te enseña a ganar lo más importante. La frase quedó en el aire como una declaración firme de todo lo que había aprendido. Cuando la entrevista terminó y la puerta del estudio se cerró tras ella, Sofía sintió una ligereza que no había experimentado en años. Había hablado su verdad y esa verdad era poderosa. No importaba el pasado, lo que Roberto había hecho o lo que nunca sería. Lo único que importaba era el presente. Y ese presente le pertenecía a ella y a sus hijos. Al llegar a casa, los gemelos corrieron hacia ella con risas contagiosas, recordándole que a pesar de todo, la vida era hermosa. Cada día era una nueva oportunidad para crecer, para aprender, para ser feliz. Sentada en el suelo del salón, jugando con sus hijos, Sofía no podía evitar sentirse agradecida. La vida, a su manera, le había dado más de lo que ella jamás habría imaginado. Ahora sabía que no necesitaba a nadie más para completar su historia. Ella era la autora de su propio destino y ese destino brillaba más que nunca. Mientras Sofía seguía avanzando, enfrentando sus miedos y construyendo su futuro, Roberto vivía una realidad muy diferente. Desde que había tomado la decisión de marcharse, su vida había transcurrido entre el lujo y el vacío, rodeado de todo lo material que su madre le había prometido, pero carente de lo más el sentido. La mansión en la que vivía, con sus enormes ventanales y jardines perfectamente cuidados, le resultaba extrañamente claustrofóbica. A pesar de los espacios abiertos y los detalles exquisitos en cada rincón, Roberto sentía que el lugar lo sofocaba. A menudo caminaba por los interminables, inminables pasillos escuchando solo el eco de sus propios pasos, preguntándose si el dinero y el poder realmente valían todo lo que había perdido. Había noches en las que no podía dormir. Las almohadas de seda y las sábanas caras no lograban ofrecerle consuelo y su mente se llenaba de imágenes de Sofía y los gemelos. Se preguntaba cómo estarían, qué estarían haciendo en ese momento, si los niños estarían dando sus primeros pasos o diciendo sus primeras palabras. Esas preguntas lo atormentaban, pero las empujaba hacia el fondo de su conciencia porque enfrentar la verdad significaba aceptar su error. Tienes que concentrarte en lo importante, Roberto, le recordaba su madre constantemente. Estás destinado a grandes cosas. Todo este legado será tuyo, pero solo si te mantienes enfocado. Sofía y esos niños solo te habrían distraído. Cada vez que su madre hablaba, sus palabras retumbaban como una sentencia. Durante años, ella había sido la voz más fuerte en su vida y a pesar de que había aceptado ese control durante tanto tiempo, comenzaba a cuestionarse si todo lo que había hecho por ella realmente lo había llevado a algún lugar de valor. Mientras veía cómo se desarrollaban los negocios familiares, Roberto no podía evitar sentir que a pesar de todo lo que tenía, había perdido algo mucho más valioso. Una tarde, mientras revisaba documentos financieros en su despacho, una sensación de desasosiego lo invadió. Miró a su alrededor, las paredes cubiertas de arte costoso, los muebles de diseño exclusivo, todo brillaba con perfección y sin embargo, nada de eso lo hacía sentir completo. En un impulso, encendió la televisión buscando cualquier distracción que lo sacara de sus pensamientos.
Lo que apareció en la pantalla lo dejó sin aliento. Era un programa de entrevistas y la imagen que mostraban era la de Sofía. Estaba sentada frente al entrevistador con una sonrisa tranquila y segura irradiando una confianza que él no recordaba haber visto antes. Alrededor de ella, fotografías de la ropa infantil que había diseñado llenaban la pantalla, junto con el nombre de su marca Mi Pequeño Milagro. Roberto sintió como el mundo se detenía. Sus ojos no podían apartarse de la imagen de Sofía. Su voz sonaba diferente, más firme, como si el dolor y la tristeza hubieran quedado atrás, reemplazados por una fuerza inquebrantable. Ella hablaba sobre su negocio, sobre cómo había comenzado desde cero, sola, con sus hijos a su lado, luchando por cada pequeño logro. Pero no era la parte empresarial lo que más lo afectaba. Era la manera en que describía la felicidad que sentía con sus hijos, su orgullo por haberlos criado sin él. Mis hijos son mi mayor motivación, decía Sofía, su voz suave pero llena de determinación. Todo lo que hago, lo hago por ellos. Son mi fuerza. Roberto sintió una punzada en el pecho. Las imágenes cambiaron a un segmento en el que mostraban a los gemelos jugando en el parque, riendo despreocupadamente. Parecían tan felices, tan llenos de vida, y él no estaba allí para verlo. Los niños que había abandonado ya no lo necesitaban y la madre a la que había dejado atrás había triunfado sin él. El arrepentimiento se apoderó de él con una fuerza avasalladora. Ver la sonrisa de Sofía, ver a sus hijos crecer sin él, lo destruyó por dentro. ¿Cómo había podido ser tan ciego? ¿Cómo había dejado que su madre decidiera su vida por él cuando todo lo que realmente importaba lo había dejado escapar? Roberto se sintió como un extraño en su propia vida. La mansión, los negocios, el dinero, todo carecía de valor frente a lo que había perdido. Desconectó la televisión de un golpe, pero la imagen de Sofía y los gemelos permaneció grabada en su mente. Respiraba agitadamente, con las manos temblando. La realidad lo golpeaba como una tormenta. Había renunciado a su familia por una promesa vacía. Se levantó de su escritorio y caminó hacia la ventana, mirando los jardines bien cuidados. ¿Para qué? ¿De qué servía tener todo eso si en lo más profundo de su ser estaba completamente solo? Los amigos, las fiestas y el lujo no podían llenar el hueco que había dejado Sofía. Ni siquiera la constante aprobación de su madre esa que había buscado toda su vida, le daba el alivio que necesitaba. Con cada minuto que pasaba, el peso de su error se hacía más insoportable. Dejó caer la cabeza en sus manos, susurrando para sí mismo: lo arruiné todo. En ese momento supo que tenía que intentar arreglar las cosas, aunque ya fuera demasiado tarde. La noche caía pesadamente sobre la ciudad y Roberto no lograba encontrar consuelo en la penumbra de su habitación. Las sombras se alargaban por las paredes, reflejando el vacío que lo consumía por dentro. Desde que había visto a Sofía en la televisión, una sensación de angustia lo acompañaba a cada momento, como si el peso de sus decisiones estuviera siempre presente, aplastando cualquier intento de distracción. Las imágenes de Sofía y sus hijos seguían persiguiéndolo sin descanso. El sonido de sus risas, la forma en que Sofía había hablado con orgullo de ellos y la realidad de que ella había logrado todo sin su ayuda. Había pasado semanas tratando de convencerse de que había tomado la decisión correcta, que había hecho lo que su madre le había aconsejado. Pero ahora todo parecía tan distante, tan insignificante comparado con lo que había dejado atrás. Sentado en la sala de estar, rodeado de lujos que ya no tenían ningún valor para él, Roberto sostenía una copa de vino que no había tocado. El líquido rojizo reflejaba las luces bajas de las lámparas, pero no ofrecía ningún consuelo. Frente a él,
sobre la mesa, reposaba una fotografía de Sofía y él en tiempos más felices, antes de que todo se desmoronara. Se veía más joven, con una sonrisa despreocupada en el rostro, mientras Sofía lo abrazaba con una ternura que ahora parecía lejana. Su mente volvía una y otra vez a ese día en que la había dejado. Recordaba el llanto de los gemelos, los ojos llenos de lágrimas de Sofía, la desesperación en su voz al intentar detenerlo. Y él, cobarde, había elegido huir, convencido de que el dinero y el legado familiar eran más importantes que el amor. Ahora se daba cuenta de lo equivocado que había estado. Un fuerte suspiro escapó de sus labios. La desesperación lo asfixiaba. Una oleada de emociones lo golpeó con la fuerza de una marea imparable. Ya no podía vivir con la culpa, con la sensación constante de haber perdido la única oportunidad que realmente importaba. Se levantó del sofá como impulsado por una urgencia incontrolable y comenzó a caminar de un lado a otro de la habitación. «Tengo que hacer algo», murmuró para sí mismo, apretando los puños con impotencia. La idea de volver a ver a Sofía, de enfrentar las consecuencias de sus actos, lo aterraba. Sabía que era probable que ella no lo perdonara, que su vida ahora estaba completa sin él. Pero necesitaba verla, aunque solo fuera para discutir, disculparse, para dejarle saber cuánto lamentaba lo que había hecho. No podía vivir con ese arrepentimiento sin al menos intentar enmendar las cosas. Tomó su chaqueta y salió de la mansión sin avisarle a nadie. El aire fresco de la noche lo golpeó en el rostro, despejando un poco el nudo en su garganta. Conducir a la casa de Sofía se sintió como un viaje interminable. Cada kilómetro estaba cargado de dudas pero también de una determinación silenciosa. Mientras las luces de la ciudad pasaban a su lado, Roberto se enfrentaba a la verdad. Había abandonado a su familia por nada, y ese vacío que había quedado en su vida no podía llenarse con riquezas o promesas de herencias. Al llegar al pequeño barrio donde vivía Sofía, el contraste con su mundo era evidente. Las calles eran más sencillas, los edificios humildes, pero había una calidez que faltaba en su mansión. Aparcó el coche frente al edificio donde sabía que ella vivía, pero por unos segundos no se atrevió a salir. ¿Cómo iba a enfrentarse a ella después de todo lo que había hecho? Finalmente, respiró hondo y decidió que no podía seguir huyendo. Salió del coche y caminó hasta la puerta, cada paso resonando en su como un martilleo constante. Cuando llegó a la entrada, su mano se detuvo frente al timbre por un S. Pensó en dar la vuelta, en irse sin tocar, pero no podía seguir corriendo. Con el corazón acelerado, presionó el timbre. El sonido del timbre reverberó en el edificio y los segundos que pasaron mientras esperaba parecieron una eternidad. Finalmente, la puerta se abrió y allí estaba Sofía, de pie frente a él. Su cabello estaba suelto, con mechones cayendo sobre su rostro. Pero lo que más le impactó fue la mirada en sus ojos. No había ira en ellos, pero tampoco había rastro del cariño que una vez le había mostrado. En su lugar, vio algo que lo desarmó por completo. Indiferencia. Roberto, dijo ella con una voz neutral, casi fría. Él tragó saliva, sin saber cómo empezar. Sofía, yo. Comenzó, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Ella lo miró por un momento más en silencio antes de cruzar los brazos. ¿Qué haces aquí?, preguntó finalmente, su tono distante. Roberto sintió como el peso del arrepentimiento se hacía aún más profundo. Había llegado hasta allí con la esperanza de encontrar alguna forma de redención, pero al verla, supo que ya era demasiado tarde. Sofía no era la misma mujer que él había dejado atrás. Había cambiado,
crecido y ya no lo necesitaba en su vida. Vi tu entrevista, dijo finalmente, intentando mantener la compostura, vi a los niños. Parecen tan felices. Sofía lo observó sin emoción en su rostro. Lo son, respondió simplemente. Hemos encontrado nuestra felicidad, Roberto. No te necesitamos para eso. La dureza de esas palabras lo golpeó como una bofetada, pero no pudo culparla. Sabía que se lo merecía. Había tomado una decisión que no solo lo había separado de su familia, sino que también los había forzado a encontrar la fuerza para seguir sin él. Cometí un error, murmuró, incapaz de mirarla a los ojos. Nunca debí irme. Sofía soltó un suspiro, pero no había compasión en su mirada. Lo se dijo suavemente. Pero el tiempo no se puede retroceder, Roberto. Tú elegiste tu camino y nosotros tuvimos que seguir adelante sin ti. No vine aquí para pedirte perdón o para intentar recuperar lo que tuve, porque no hay vuelta atrás. Roberto sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Las lágrimas quemaban en sus ojos, pero las contuvo. Sabía que había perdido y que nunca podría recuperar lo que una vez tuvo. La noche envolvía todo el barrio en un silencio pesado. Interrumpido solo por las palabras que Roberto apenas podía pronunciar. Frente a él, Sofía permanecía firme, inmóvil. Pero no era la dureza lo que la definía, sino la claridad en sus ojos. Ya no había espacio para la rabia o el rencor. La decisión que había tomado meses atrás, la de seguir adelante sin él, se sentía más certera que nunca. Roberto intentaba encontrar las palabras correctas, pero cada vez que abría la boca, el peso de sus errores lo hundía más. No podía huir de lo que había hecho. Sofía ya no era la mujer frágil que había dejado atrás. Era evidente que el dolor la había transformado, pero no en una víctima, sino en alguien más fuerte, más segura, más completa. Sofía comenzó de nuevo con la voz quebrada, forzando una disculpa que parecía desmoronarse al salir. Solo quiero que sepas lo mucho que lo lamento. Ella bajó la mirada un momento, como si sopesara esas palabras. Después de un largo silencio, levantó la vista, clavando sus ojos en los de él. No había odio en su rostro, pero tampoco había perdón. No necesitas disculparte, Roberto respondió con una calma desconcertante. Ya no importa. Lo que pasó, pasó. No puedo cambiarlo, ni tú tampoco. Esas palabras lo desgarraron por dentro, pero no podía contradecirlas. Tenía razón. El pasado estaba lejos y cualquier intento de corregirlo sería en vano. Pero aún así, Roberto sintió la necesidad de explicarse, aunque fuera solo para limpiar la conciencia que lo había atormentado durante tantos meses. Yo lo hice por el miedo, confesó, con los ojos ardiendo de vergüenza. Mi madre me convenció de que seguir con ustedes me arruinaría. Pero nunca dejé de pensar en ti, en los niños, en lo que pude haber sido, en lo que podríamos haber sido. Sofía dejó escapar una leve risa amarga, como si esas palabras ya no tuvieran ningún poder sobre ella. ¿Y ahora te das cuenta?, replicó con una pizca de incredulidad. Ahora, después de todo lo que he pasado, vienes a decirme que fue un error. Eso no cambia nada, Roberto. No trae de vuelta el tiempo que perdiste. No cambia las noches que me sentí completamente sola criando a 2 bebés mientras tú disfrutabas de tu vida. Roberto asintió lentamente, aceptando la verdad que ella lanzaba sin piedad. Las lágrimas que había contenido comenzaron a escapar, resbalando por sus mejillas sin control. Lo se admitió su voz, apenas un susurro. Pero, por favor, solo dame una oportunidad.
Déjame ser parte de sus vidas otra vez. Déjame demostrarte que puedo cambiar. Los ojos de Sofía se suavizaron, pero no por compasión, sino por una certeza que parecía haber estado allí desde el principio. Cruzó los brazos, como si buscara contener la mezcla de emociones que la invadían. Sabía que lo que Roberto pedía era imposible y aunque una parte de ella hubiera querido darle la oportunidad de redimirse, no podía permitirlo. Roberto, ya no hay espacio para ti en nuestras vidas, dijo con un tono firme pero no cruel. Yo no puedo volver a confiar en alguien que nos abandonó cuando más lo necesitábamos. ¿Y los niños? Ellos están bien sin ti. Han crecido, han aprendido a ser felices sin una figura paterna que esté presente. No voy a ponerlos en la posición de tener que conocer a un extraño que decidió no ser parte de sus vidas cuando tuvo la oportunidad. La cruda realidad de esas palabras lo dejó sin aliento. Cada segundo que había pasado sin ellos, cada decisión que había tomado para priorizar la riqueza sobre su familia, lo había llevado a este momento de pérdida total. El amor que alguna vez había sentido por Sofía y sus hijos seguía allí, pero ahora era irrelevante. Ella había reconstruido su vida y él era solo una sombra del pasado que ya no tenía cabida en su mundo. Entonces, ¿no hay nada que pueda hacer?, murmuró Roberto, derrotado. Sofía negó con la cabeza suavemente. No es cuestión de lo que puedas o no puedas hacer, Roberto. Ya hiciste tu elección y nosotros hicimos la nuestra. El viento frío de la noche comenzó a levantarse y Roberto sintió como su cuerpo temblaba, no solo por el frío sino por la realidad que caía sobre él como una sentencia irrevocable. Había esperado encontrar una segunda oportunidad, un rayo de esperanza en la vida que había abandonado, pero en su lugar solo hallaba puertas cerradas, un camino sin regreso. Espero que encuentres lo que estás buscando, agregó Sofía, más como una despedida final que como un deseo genuino. Pero ya no será con nosotros. Roberto sintió una oleada de dolor, una punzada profunda en su pecho, pero no dijo nada más. No había palabras que pudieran cambiar lo que ya estaba hecho. Sofía dio un paso atrás, cerrando lentamente la puerta detrás de ella, dejando a Roberto solo en la oscuridad. Se quedó allí parado frente a la puerta cerrada, sintiendo como todo lo que una vez le había importado se desvanecía ante él. La mansión, el legado, las promesas vacías de su madre, todo eso ya no significaba nada, porque lo único que realmente había tenido valor en su vida se había esfumado, y él había sido el causante de su propia ruina. Al caminar de regreso a su coche, cada paso pesaba más que el anterior. Las luces de la ciudad se veían borrosas a través de sus lágrimas y el eco de las palabras de Sofía seguía resonando en su mente. Sabía que no había vuelta atrás. Sabía que lo había perdido todo. Y con eso, la soledad se asentó, más profunda y más oscura que nunca antes. El camino de vuelta a la mansión fue un trayecto interminable. Roberto conducía en automático, incapaz de procesar lo que acababa de ocurrir. Las luces de la ciudad se desdibujaban ante sus ojos y la fría realidad de la conversación con Sofía lo abrumaba. Había esperado, aunque fuera de manera ingenua, una pequeña apertura, una posibilidad de redención, pero Sofía había sido clara y su vida, la que él había abandonado, ya no tenía lugar para él. Al llegar a la mansión, el portón de hierro forjado se abrió lentamente, como si el peso de la estructura reflejara el vacío que llevaba dentro la mansión, con sus techos altos y jardines impecables. Lo recibió con su imponente presencia, pero todo lo que alguna vez representó para él se había desvanecido. Lo que antes había sido sinónimo de poder y éxito ahora se sentía frío, vacío. Roberto caminó por los pasillos amplios, las paredes adornadas con retratos familiares que ya no parecían significar nada.
Su madre, como siempre, lo esperaba en la sala principal, sentada en su sillón de cuero con una copa de vino en la mano. Lo observaba con su habitual aire de superioridad. Aunque ya era tarde, estaba completamente arreglada, como si su presencia sola fuera suficiente para dominar cualquier situación. Al verlo entrar, sus ojos se fijaron en él con una mirada que intentaba desentrañar lo que pasaba por su mente. ¿Dónde has estado?, preguntó sin rodeos, aunque su tono era más curioso que acusador. Roberto no respondió de inmediato. Dejó caer las llaves sobre la mesa con un ruido seco y se sentó frente a ella, sintiendo un cansancio que no era solo físico. Miró a su madre, la mujer que había sido el pilar de su vida, la que siempre había controlado su destino, y se preguntó cómo había permitido que todo llegara a ese punto. Fui a ver a Sofía, dijo finalmente con una voz cargada de resignación. Un ligero gesto de sorpresa cruzó el rostro de su madre, aunque rápidamente recuperó su compostura habitual. ¿Y qué esperabas lograr con eso?, replicó ella, tomando un sorbo de vino. Sabes bien que ella ya no forma parte de tu vida. Hiciste lo correcto al dejarla atrás. Roberto la miró fijamente, sintiendo como una ola de frustración se acumulaba en su interior. Durante años había aceptado las palabras de su madre como la verdad absoluta, pero ahora, después de haber enfrentado a Sofía, se daba cuenta de que todas esas promesas de éxito y poder eran huecas. Había sacrificado lo más importante y lo había hecho bajo la manipulación de una mujer que solo pensaba en su propio legado. ¿Lo correcto, dices?, murmuró con amargura. ¿Y qué he ganado con todo esto, mamá? ¿Qué sentido tiene toda esta riqueza si estoy completamente solo? La pregunta quedó flotando en el aire, cargada de una tensión palpable. Su madre, incómoda, lo miró con una expresión que denotaba sorpresa por el repentino desafío de su hijo. Pero Roberto no estaba dispuesto a detenerse. Perdí a Sofía, continuó su voz firme pero cargada de dolor. Perdí a mis hijos. Y todo por seguir lo que tú querías, por asegurarme de que el legado familiar no se manchara. ¿Pero qué me ha dado todo esto? ¿De qué me sirve tener una mansión vacía, negocios prósperos, si no tengo con quién compartirlo? Su madre dejó la copa sobre la mesa con un golpe seco y lo miró con frialdad. Tienes todo lo que cualquiera desearía: poder, riqueza, respeto. ¿Realmente te atreves a dudar de las decisiones que tomamos por tu futuro? Roberto negó con la cabeza, sintiendo cómo la ira empezaba a desbordarse. Es que no son mis decisiones, mamá, siempre han sido las tuyas. Toda mi vida me has empujado a cumplir con tus expectativas, a mantener el apellido intacto. ¿Pero qué he conseguido con eso? Estoy más vacío que nunca. No tengo nada de lo que realmente importa. La conversación se había convertido en una confrontación que Roberto nunca había imaginado tener. Durante años había sido incapaz de cuestionar a su madre, de desafiar su autoridad. Pero ahora, después de haber perdido a Sofía y a sus hijos, algo en su interior había cambiado. Ya no podía seguir fingiendo que la riqueza lo satisfacía, que el legado familiar era suficiente para llenar el vacío que sentía. Su madre, sin embargo, no parecía ceder. Su mirada se endureció, como si no estuviera dispuesta a tolerar la rebelión de su hijo. Sofía te habría arrastrado hacia abajo, dijo con frialdad. No te engañes, Roberto. Ella no era más que un obstáculo. ¿Y los niños? No necesitabas esa carga. Hiciste lo que era mejor para ti, para nosotros. Roberto sintió un nudo en la garganta, una mezcla de frustración y tristeza. La frialdad con la que su madre se refería a sus propios nietos lo dejó sin palabras.
Por un momento, era como si nunca hubiera entendido lo que significaba el amor familiar, como si todo se redujera a mantener una imagen perfecta. Esa carga, como tú la llamas, eran mis hijos, replicó con voz tensa, apretando los puños. Y tú me convenciste de abandonarlos. El silencio que siguió fue profundo y doloroso. Roberto se dio cuenta de que ya no había vuelta atrás. Había pasado demasiado tiempo bajo la sombra de su madre y ahora, al final de todo, solo veía las ruinas de lo que podría haber sido su vida. Ya no podía ignorar el hecho de que, al seguir sus órdenes, había perdido lo único que realmente le importaba. Se levantó lentamente, mirando a su madre por última vez. Voy a encontrar mi propio camino lejos de todo esto, dijo con una voz cargada de determinación. No sé cómo lo haré, pero no seguiré viviendo bajo esta mentira. Su madre lo observó con una mezcla de incredulidad y desprecio, pero Roberto ya no tenía nada más que decir. Giró sobre sus talones y salió de la sala, dejando atrás no solo una conversación, sino una vida entera de expectativas ajenas. Al cruzar la puerta de la mansión, Roberto sintió una mezcla de alivio y miedo. Sabía que lo que había hecho no sería fácil de enfrentar, que el camino hacia la redención sería largo y solitario. Pero por primera vez en años, sentía que estaba tomando una decisión por sí mismo. No por su madre, no por el legado, sino por la necesidad de encontrar algo verdadero. El aire frío de la madrugada lo golpeó en el rostro cuando salió al jardín. Levantó la mirada al cielo lleno de estrellas y respiró profundamente. El precio del legado había sido alto, pero estaba dispuesto a pagar lo que fuera necesario para reconstruir su vida, aunque ya no fuera el mismo hombre. El sol de la mañana atravesaba las cortinas de la habitación de Sofía, llenando el espacio con una luz cálida y dorada. Los gemelos jugaban en el suelo de la sala, sus risas llenaban el aire y todo parecía tener un ritmo natural, como si la vida se hubiera acomodado en esa paz que tanto había costado alcanzar. Sofía los observaba mientras tomaba su café, con una sensación de calma que no siempre había estado presente en su día a día, pero que ahora, después de tantas batallas, se había convertido en su realidad. El encuentro con Roberto la noche anterior seguía rondando en su mente, pero no como un peso, sino como una confirmación de que el pasado ya no tenía el control sobre ella. La Sofía que había llorado por él, que había pasado noches en vela preguntándose si podría seguir adelante sin su apoyo, ya no existía. Había encontrado su propio camino. Había demostrado que podía no solo sobrevivir, sino prosperar. Desde su posición en el sofá, veía cómo sus hijos crecían llenos de vida. Cada día les enseñaba algo nuevo y ellos, sin darse cuenta, le enseñaban a ella más sobre el amor incondicional. Eran su motivación, su fortaleza, la razón por la que había trabajado tan duro, los negocios que había construido, el éxito que había alcanzado, todo eso había sido para ellos mi pequeño milagro. No solo era un hombre comercial, sino una manifestación del amor que los había sacado adelante. Esa mañana tenía una reunión importante. Había recibido una oferta para expandir su tienda a nuevas ciudades, un sueño que parecía lejano en aquellos primeros días, cuando apenas podía cumplir con los pedidos en línea. Ahora, con la marca consolidada, Sofía se encontraba en un lugar que nunca habría imaginado cuando empezó la pequeña empresa que nació en su sala. Ahora estaba lista para dar el siguiente paso y ella se sentía más preparada que nunca. Terminó su café, dejó a los niños al cuidado de su vecina, una mujer amable que siempre la había apoyado, y se dirigió a la reunión. Mientras conducía por las calles que ahora conocía como la palma de su mano, sus pensamientos regresaron una vez más a Roberto. No sentía rencor hacia él. El tiempo había hecho su trabajo y aunque no podría olvidar lo que había sufrido,
ya no le dolía como antes. La conversación que habían tenido la noche anterior le había mostrado que él también había cambiado, que ahora enfrentaba el peso de sus decisiones. Pero a diferencia de él, Sofía ya había tomado su camino, y ese camino no lo incluía. Sabía que había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás y la vida que había construido, aunque imperfecta, era la suya. No necesitaba a nadie más para completarla. Cuando llegó a la oficina donde tendría su reunión, Sofía se sintió tranquila, confiada. Sabía que estaba preparada para lo que venía. Mientras hablaba con los inversores sobre el futuro de su marca, se dio cuenta de algo. No solo había logrado éxito en los negocios, había construido una vida plena y satisfactoria. Era una madre fuerte, una mujer que había aprendido a valorar su independencia y cada desafío que había enfrentado la había llevado hasta este momento. La reunión terminó con un apretón de manos y sonrisas satisfechas. Mi pequeño milagro estaba listo para expandirse y Sofía estaba lista para enfrentarlo todo. Pero más allá del éxito comercial, lo que más la llenaba de orgullo era saber que sus hijos crecerían viéndola como un ejemplo de determinación y coraje. No habría una figura ausente que les enseñara lecciones vacías. Serían criados por alguien que nunca se rindió, por alguien que encontró la forma de convertir el dolor en crecimiento. Al volver a casa, el sonido de las risas de los gemelos la recibió desde la puerta. Al entrar, los vio corriendo por la sala con la energía inagotable de siempre. Una sonrisa se dibujó en su rostro. En ese instante supo que lo tenía todo. No necesitaba nada más. Había levantado un hogar lleno de amor, y eso era lo único que realmente importaba. Se inclinó para abrazar a sus hijos, dejando que su calidez llenara el vacío que alguna vez habitó en su corazón. Sofía no veía el pasado con tristeza, sino con agradecimiento. El pasado había sido su mayor maestro, pero ahora el futuro era completamente suyo. Mientras el sol comenzaba a ocultarse y la luz dorada bañaba la habitación, Sofía se acomodó en el sofá, observando a sus hijos mientras reían y jugaban. Sus ojos reflejaban la serenidad de alguien que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. El dolor de los primeros días, las noches solitarias y las lágrimas derramadas eran solo recuerdos distantes, sombras de una etapa que había dejado atrás. La paz que ahora sentía no era efímera, era el resultado de su esfuerzo, algo que había conquistado. Y con la misma certeza que tenía al mirar a sus hijos, sabía que el camino por delante estaría lleno de luz, amor y nuevas oportunidades. Todo lo que había soñado ahora era una realidad, y el futuro estaba frente a ella, listo para ser abrazado. Si esta historia te llegó al corazón, no olvides suscribirte al canal. Dale like al video y comparte en los comentarios qué parte te conmovió más o cuál fue tu momento favorito. Nos encantaría conocer tu opinión y seguir compartiendo contigo muchas más historias inspiradoras.